Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Agustín Sandrea, tutor de esta cátedra de Marco Legal de Contabilidad. Hoy comenzaremos hablando sobre el derecho y sus fuentes. Se entiende por derecho el conjunto de normas y principios con los que una sociedad determinada rige su vida social para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad, siendo el poder público quien se encarga de imponerlas mediante la aplicación de las leyes. Este derecho posee varias características, dentro de las cuales vamos a mencionar la siguiente. El derecho proviene de la antigüedad. Allí surgieron las primeras formas de ley, las primeras formas de Estado. Se conformaron, ¿verdad?, ese conjunto de normas que rigen pues la vida social. El derecho es de carácter normativo porque abarca un conjunto de normas, reglas y directrices dentro de una realidad social y un marco cultural determinado. El derecho se sustenta en la bilateralidad. Requiere de la interacción de dos o más personas de manera recíproca. En este caso, tenemos a la sociedad con la obligación de cumplir con la ley y tenemos al Estado que las impone de manera coercitiva. El derecho es coercible. Las normas del derecho se amparan en la fuerza para ser obedecidas y dicha fuerza se la otorga el Estado. Aspira a la inviolabilidad, o sea, que castiga con sanciones a quienes violentan las normas para impedir que el hábito de romperlas se generalice y termine por despojarlas de su sentido. Y el derecho opera como un sistema de normas, las cuales se establecen de manera ordenada y convergente, evitando yuxtaposiciones y arbitrariedades. Importancia del derecho. Es fundamental en cualquier forma de sociedad organizada, porque sus leyes contemplan el conjunto de ordenanzas, reglas, libertades que controlan la vida social. Sin el derecho, la ley del más fuerte privaría en la sociedad y sería imposible alcanzar algún tipo de orden que permita progresar y brindar una mayor suma de felicidad común, garantizando la paz social como mínima condición necesaria para producir. Ahora pasamos al punto de las fuentes del derecho. Son el conjunto de hechos, decisiones, leyes y ordenanzas de las cuales proviene el contenido del derecho vigente en un lugar y momento determinado. Es decir, son el conjunto de textos, normas y tradiciones a las que puede acudirse para conocer el fundamento del modelo de justicia de una sociedad determinada y así saber qué decisiones tomar. Varían de acuerdo al sistema jurídico de cada nación, pero suelen ser constituciones, tratados, leyes, códigos, costumbres, la jurisprudencia misma y órganos de los que provienen las normas. Ahora pasamos a ver los tipos de fuentes del derecho. Tenemos en primer término las fuentes materiales, que son aquellos factores y hechos históricos, sociales, económicos y políticos que inciden en el contenido, la formulación, la modificación de una norma. Ahora tenemos también las fuentes formales, que son los documentos, textos y libros en los que está recogida formalmente la ley. Ejemplo, bueno, las leyes mismas que rigen el comportamiento de la ciudadanía, de los individuos, y se establecen en ellas
derechos y deberes que deben ser cumplidos obligatoriamente por estos ciudadanos o por la sociedad. También contamos entre las fuentes formales con la jurisprudencia, que es el conjunto de fallos y resoluciones dictadas por la autoridad jurídica competente, que pueden tener mayor o menor injerencia en sentencias posteriores. Ya tenemos una sentencia que debe dictarse y ella puede tomar de referencia, ¿verdad?, estas jurisprudencias anteriores para poder, ¿verdad?, decidir o para tener esa referencia de decisión. Igualmente tenemos la costumbre como fuente formal, que es el conjunto de comportamientos y situaciones que se dan de forma frecuente y sostenida dentro de un grupo social y que no deben ir en contra de la ley. O sea, en un grupo social pueden existir diversas costumbres, pero esas costumbres en ningún momento deben contradecir la ley. También conseguimos en estas fuentes formales la doctrina, que es el conjunto de estudios, opiniones y obras realizadas por juristas o fuentes calificadas acerca de las normas y el derecho. Igualmente conseguimos los principios generales del derecho, que son un conjunto de enunciados fundamentales del derecho que expresan deberes o guían la conducta del administrador de justicia, de los jurisconsultos. Ejemplo, el principio de legalidad. ¿Qué nos establece ese principio de la legalidad como principio general del derecho? Bueno, que todos somos iguales ante la ley. No hay preferencias de una persona u otra ante la ley. Todos somos iguales. Ese es uno de ellos. Y en tercer término tenemos las fuentes históricas, que son todos los documentos heredados del pasado, que contienen información relevante sobre la materia jurídica o las leyes actuales. Allí entonces ven ustedes los tres tipos de fuentes del derecho, como las hemos comentado, ¿verdad? Las fuentes materiales, las fuentes formales y este tercer punto que son las fuentes históricas. Ahora vamos a hablar en particular de estos principios generales del derecho que son fuentes formales, como lo hemos visto anteriormente. ¿Qué son los principios generales del derecho? Conjunto de conceptos, ideas y valores que fundamentan al derecho mismo. Mire, no existe un criterio único respecto al origen de estos principios generales o respecto a su incorporación a la tradición jurídica moderna. No existe un criterio único. Pero ello no impide que se cumplan sus tres funciones principales. Estos principios generales del derecho, ¿verdad?, contienen tres funciones principales, que son las siguientes. Servir de patrón para la creación de leyes y marcos jurídicos. Se toman como patrones para esta situación. También servir de sustento para la interpretación del derecho positivo. Cuando hay necesidad de aplicar una norma, hay que interpretarla y muchas veces nos dirigimos hacia los principios generales del derecho para lograr una interpretación efectiva de las mismas. Y en tercer lugar, llenar los eventuales vacíos legales de cualquier ordenamiento jurídico. En un momento determinado se presenta un vacío legal en una ley determinada, nos dirigimos a los principios generales del derecho para lograr subsanar ese vacío legal. Estas son las tres funciones principales de estos principios generales del derecho. Ahora vamos a comentar algunos de ellos, porque son infinidad de principios generales del derecho que están, ¿verdad?,
diseminados en cuanto a el derecho mismo. Los principios generales del derecho, ¿verdad?, pueden ser algunos de estos, o son algunos de estos que les vamos a presentar. Tenemos en primer término el ubi, ebem, ratio, ibius. Estos términos son en latín y su significado es el siguiente. Donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición. Si estamos diciendo un caso y ese caso tiene una razón igual a la de un caso pasado, también se puede aplicar la misma disposición de ese caso pasado a este nuevo caso, porque como lo dice aquí el principio, donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición. El segundo principio que tenemos acá es el affirmanti incumbic probatio. Quien afirma está obligado a probar. Si usted afirma una situación, usted está obligado a probarla. El pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Si usted pacta en un documento una situación determinada, está obligado a cumplirla como principio general del derecho. Esto es básico. Lo pactado obliga. El principio de bona fides, el principio de buena fe. Tenemos que actuar en todo momento con buena fe. Y este principio importante que dice prior intempore, potior injure. ¿Qué quiere decir? Primero en el tiempo, mejor en el derecho. Significa que de existir una controversia entre dos partes que se adjudican derechos iguales sobre una cosa determinada, tendrá preferencia quien haya realizado primero un acto de eficacia jurídica. Ejemplo, un registro. Si hay una controversia sobre vamos a poner un ejemplo, un terreno, y hay dos personas que se adjudican la propiedad de esa cosa, pues quien haya registrado primero las escrituras es el que tiene la ganancia en el derecho. Bueno, primero en el tiempo, registró primero, mejor en el derecho, es el que tiene la mejoría, el que tiene, ¿verdad?, la base, pues, de esa propiedad. Por eso es que dice primero en el tiempo, porque registró primero esa propiedad. Mejor en el derecho. Bueno, si usted fue el que primero registró, le va a ir bien en el derecho cuando intente, pues, ¿verdad?, presentar sus pruebas ante la autoridad competente. Muy bien, ahora vamos a referirnos a un punto muy importante, que es el punto de la jerarquía de las leyes. Y con este punto vamos a finalizar nuestra exposición. Cuando se habla de la jerarquía de las leyes, se debe de mencionar la pirámide de Kelsen. ¿Qué es o qué significa la pirámide de Kelsen? Es una representación gráfica que ilustra la estructura jerárquica de las normas jurídicas dentro de un sistema legal. En esencia, organiza las normas de acuerdo a su rango o jerarquía, desde la más alta hasta las de menor rango. Esa es la pirámide de Kelsen. Y como podrán entender, de acuerdo a este planteamiento, ¿verdad?, nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos una pirámide de Kelsen, que ya a continuación la vamos a ver. Pero no sin antes hablarles del principio de jerarquía, el cual es la base de esta pirámide de Kelsen. Este principio de jerarquía, que también es un principio general del derecho, también entra dentro de esos principios generales del derecho. Fíjense bien cómo van saliendo los principios. Establece que una ley
que se encuentra por debajo de otra en orden jerárquico no puede contradecirse con dicha ley, ya que la misma no tendría efecto jurídico. La ley de superior jerarquía prevalece sobre la de inferior jerarquía. Eso lo establece el principio de jerarquía. Y ahora, luego de haber comentado este principio, nos vamos a ir directamente a la pirámide de Kelsen en nuestro sistema jurídico venezolano. Dentro de nuestro sistema jurídico venezolano, ¿verdad?, existen tres niveles jerárquicos. El nivel fundamental, donde está contenida la Constitución, que es la ley suprema del Estado y fundamento de su sistema jurídico. Está por encima de todo el ordenamiento jurídico interno. Por sobre la Constitución no hay otro. Pero en este nivel fundamental también tenemos incluidos los tratados o convenios internacionales, que son acuerdos entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, tal como las organizaciones internacionales. Aquí podemos nombrar la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que se rigen por el derecho internacional y crean derechos y obligaciones para las partes. ¿Por qué está este punto aquí incluido dentro del nivel fundamental? Porque una vez que un Estado contrate con otro o suscriba un convenio, eso es de obligatorio cumplimiento. No pueden las leyes ordinarias violar esos tratados o convenios internacionales. Esto es lo que está planteado dentro de este primer nivel, que es el nivel fundamental. Ahora nos vamos al segundo nivel, que es el nivel legal. En este nivel tenemos incluidas las leyes orgánicas, aquellas que desarrollan y reglamentan materias de especial relevancia constitucional, como la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Pero estas leyes son aprobadas por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. De la totalidad de los integrantes de la Asamblea, de la totalidad, debe de estar aprobada por el 50 más el 1%. ¿Sí? Mayoría calificada o absoluta. Esto es lo que diferencia a estas leyes orgánicas de otras. Las leyes ordinarias y especiales regulan aspectos generales de la vida cotidiana y de la estructura del Estado y son aprobadas por mayoría simple en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la mayoría simple? Bueno, que si votaron dos partes y una votó con 10 puntos y la otra con 5, bueno, gana la que obtuvo la mayor calificación. Simplemente. Esto es lo que pasa con estas leyes ordinarias y especiales y es la diferencia también, una de las diferencias con las leyes orgánicas. Y los decretos ley, que son normas con rango de ley dictadas por el Poder Ejecutivo sin intervención de la Asamblea Nacional, aunque después tenga que ir a que la Asamblea Nacional las revise. Pero este es el nivel legal y estas son las leyes que están incluidas en él. Y ahora, por último, nos vamos al tercer nivel, que es el nivel sublegal. En este nivel están contenidas las ordenanzas que son las dictadas por los consejos municipales. Tenemos también las providencias administrativas, que son las dictadas por los órganos de la administración pública. Ejemplo, los ministerios, el SENIA, todos estas organizaciones que pertenecen al poder público, a la administración pública. En este nivel también tenemos los reglamentos y las sentencias, que son el conjunto de normas que no tienen el rango de una ley, pero son vinculantes.
Con esta información y este punto hemos culminado esta parte o este tema relacionado con el derecho y sus fuentes. No me queda más que darle las gracias por su amable atención. Hasta luego.